Hola, ¿qué tal? Buena tarde, bienvenidas, bienvenidos al séptimo episodio de este programa que estamos realizando los jueves a la 1, aquí desde nuestra casa, Casa Sanem. Hoy que amaneció un poco soleado por acá, perdón, un poco nublado y ahorita ya está soleado, entonces rico el cambio de clima. Bienvenidas, bienvenidos quienes se van conectando. Hoy vamos a hablar de dos conceptos que nos parecen supremamente importantes y sobre todo diferenciarlos para tener de alguna manera formas más claras de abordar lo que está sucediendo. Recuerden que acá el objetivo es brindar herramientas de percepción, herramientas para aprender a observar cómo observamos. Acá no estamos difundiendo ninguna verdad. Acá nos basamos en elementos que tienen que ver con la comunicación, ¿no? La comunicación es el centro de lo que hacemos acá en Sanem y eso es lo que queremos. En última instancia, compartir, ¿no? Compartir lo que vamos investigando, lo que investigamos cada día, lo que vamos aprendiendo, sintetizando, teorizando. Y de eso se trata, ¿no? De dialogar es muy importante. Agradezco a quienes van comentando la actividad tanto aquí como en el grupo de neurociencias y emociones que estamos subiendo ahí constantemente temas ahí en nuestras páginas de la personal, de repente en Instagram estamos empezando un poco también a hallarle, ahí vamos a empezar a compartir más cosas y bueno, hablaremos entonces inteligencia colectiva, diferenciándolo de la masa. Antes me gustaría compartir algo, en lo que también se va conectando más gente. Les quiero compartir un pequeño video que por ahí me habían mandado de cómo funciona una trampa para ratas. Hay alimento que se le pone para que llegue y acá hay muchísimo alimento que se ve que es accesible, muy fácil ahí acumulado. Y empiezan a acercarse las ratas. Y se van sumando. Llega un momento que ya no se puede vivir ahí. Toda la ratita sigue cayendo. Porque sigue, ¿no? Sigue el pensamiento colectivo. Bueno, pues al final así, ¿no? Todo el mundo ahí amontonado en un solo espacio donde hay un poco de acceso a comida, pero al final vas a morir aplastada. Bueno, un poco el pensamiento masa comienza con la llamada modernidad. O sea, esa idea de aglutinar mucha gente. O sea, la masa tiene que ver con la despersonalización, ¿no? Este aglutinar personas que empiezan a actuar conforme a lo colectivo. Se han hecho experimentos de esto así, ¿no? Hay por ahí internet por montones, ¿no? Que el último que vi, no sé, es una clase, la maestra pregunta algo, dice, ¿de qué color es esto? Y todo el mundo empieza a decir verde, 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 verde. Le preguntan al chico nuevo y dice verde, ¿no? Dice, güey, ¿por qué dices verde? Si es evidentemente rojo. Y bueno, dice, es una forma de en que actúa el cerebro porque necesita adaptarse. ¿Por qué tendemos a actuar de repente como esas ratitas? ¿Por qué vivimos de repente como esas ratitas? Eh, Obviamente porque vamos buscando satisfacer una necesidad biológica. Entonces, bueno, ya saben que acá nos encantan los temas sencillos, entonces vamos a empezar a hablar de un tema importante, que es un debate. Déjenme ver si se está transmitiendo. Yo soy Charlie y... Bien, si se está transmitiendo, perdón. Ya me alcancé acá. Bien, gracias. Voy a quitarme esto.
que estaba probando otra. Ahora sí me escuchaba bien porque la sesión pasada hacía mucha interferencia. Bien. Una discusión que tiene muchísimo tiempo en las ciencias sociales en general, o sea, en el estudio de la sociedad, es el debate entre lo social, lo estructural, que se llama, y lo personal o lo individual. El debate de individuo-sociedad. ¿En qué lo vemos actualmente? En la idea de tienen que cambiar las instituciones y las leyes, la forma de educación para que la persona cambie, o las personas tienen que cambiar, ¿no? Para que los sistemas y las estructuras cambien. Ese es un debate que tiene muchísimo tiempo. O le echo ganas si soy individuo, ¿no? O lo colectivo y lo social debe resolver todas mis necesidades. Regularmente se tiende a fusionar una cosa con otra, lo que llaman conflacionar, es la palabra que se usa. Es decir, reduzco una dimensión a otra. Digo, tiene que cambiar la persona para que cambie lo social. Y me quedo ahí. Entonces yo estudio personas, estudio individuos, trabajo con individuos. Hay muchas técnicas que son individualistas. La mayor parte de la psicología es individualista, porque está centrada en el concepto del yo, que es muy importante, por supuesto, que tiene que ver con la biografía y la comprensión de esa biografía que me narro, de esa historia que digo que soy, y observar de dónde narro yo esa historia. Entonces de repente tendemos a creer que yo pues empiezo en el nacimiento y termino en mi muerte. Y esas perspectivas que son muy individualistas tienden a olvidar que somos seres que también tienen historia. Acá estarían otros ámbitos como la sociedad, que es lo que llamamos instituciones, y la cultura, que tiene que ver sobre todo con las costumbres y con el lenguaje, ¿no? En conjunto operan por medio de comunicación. Las estructuras son formas de comunicar cómo deben hacerse las cosas y quizá cómo no deben hacerse, ¿no? El ordenamiento. Bueno, sintetizando este tema, ¿no? Esta separación, que luego la intentaron resolver con la lógica de la situación, es decir, lo que se sucede en el día a día, observa lo que sucede aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, ¿no? Que es como una observación de lo que pasa, porque ahí suceden las estructuras, ¿no? Es muy importante la situación, ¿no? Esta observación de por qué está aconteciendo esto, qué elementos hay aquí, ¿no? Le llaman teorías medias, que observan como el escenario, ¿no? Esto como un escenario, yo como un actor y como en distintos escenarios me comporto de distinta manera, entonces las estructuras van cambiando su forma de presentarse y yo me presento distinto en la sociedad, diría Goffman, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta correlación lo que tiende a hacerse es centrarse en una sola observación. Entonces aquí una socióloga que yo admiro mucho me han dicho, habla de la bibliografía que lees, bueno, voy a presentar un libro que me encanta, este es para mí básico de lo que hacemos en SANEM, Margaret S. Archer, Susan Archer. Ella hace un libro que se llama La teoría social realista que les acabo de presentar y presenta un modelo no conflacionista. A mí me encanta porque el concepto que pone en el centro de toda esta discusión es un concepto un poco olvidado. El tiempo. Y lo que dice, simplemente, y ahora cuando uno lo ve es muy sencillo, dice, es que cada uno de estos elementos funciona con distintos niveles de tiempo. Son sistemas separados y debemos tener sistemas separados de analizarnos y de posicionarnos y de correlacionarlos. Y así en síntesis, porque es un libro algo complejo, que quien les interese estos temas es sumamente importante leer como base teórica para entender la sociedad. Lo que dice ella es que la persona lo podemos entender en tres dimensiones. El yo del que ya hablé, ¿no? El yo biográfico, esa historia que me narro de quién soy, esa serie de fotografías que veo y que digo, ese niño soy yo, ese joven soy yo, ese viejo soy yo, ¿no? Esa narrativa es el yo. Aquí aparecen otros dos elementos muy importantes, los roles y la agencia.
así lo llama ella. Ok, ¿qué es el rol y qué es la agencia? Y aquí es donde viene el dinamismo con la sociedad. Como decía, ya diferencié, la sociedad tiene que ver con instituciones como la familia, como el Estado, ¿no? Como el pueblo. Esa lógica que pensamos Estado, pueblo, son instituciones que tienen su propia forma de autosostenerse, autosostenerse, ¿no? A través de las personas. Entonces, aquí es bien importante diferenciar lo estructural de lo personal. Tú no eres la sociedad. La sociedad construye roles, distintos tipos de roles, y tú los vas ocupando a lo largo de la vida. El rol infancia, que no existía, y de repente empezó a existir, igual que el de juventud, ¿no? Los roles que estaban condicionados a la mujer, que eran tres, ¿no? Decimos esposa, puta o monja. Son los roles que te condicionaba la cultura. La sociedad ofrece roles y tú los ocupas, maestra, discípulo, ¿no? Por ejemplo, son roles. Entonces el rol preexiste y es la forma en que la sociedad interactúa con la dimensión persona. Y la persona va ocupando, puede ir cambiando y en su biografía puede tener una serie de roles dentro de la familia, ¿no? Dentro del trabajo. Son distintos roles. Y es bien importante observar qué rol jugamos. ¿Quién nos lo impone? Una de las instituciones más lacerantes es la familia. Lacerantes por su historia, ¿no? Que es a lo que hablaremos ahora, del otro lado. El origen de esas instituciones y los roles que ofrece. Porque son roles piramidales, donde siempre hay una autoridad y una parte inferior. Y hay toda una lógica implícita ahí, que es la visión del mundo de la que hablábamos en el capítulo anterior de los pastores, ¿no? De este condicionamiento. Bien, y con el que hablamos en otros videos de Stanley, que lo abordamos mucho y sobre todo las consecuencias de esto en el seminario de maternidad. Entonces, la persona se expresa como un rol, se expresa como un yo biográfico, que es el ámbito de lo íntimo, y está la agencia. La agencia es la flechita hacia arriba. Tiene que ver con la inteligencia colectiva, la organización. La inteligencia organizacional. A ver. Ok, nada que ver. Estoy revisando que no tenga problemas. Perdón, es que con lo asustado que luego se pone uno, de que estás acá hablando y soy feo. La vez de la verdad pasada me asusté un poco. Me costó bastante quitarle lo horrible al sonido y no se le quitó tantísimo. Entonces, bueno, espero que siga escuchando bien. Entonces decía, la inteligencia organizacional es la capacidad de los seres humanos de construir, de transformar, de cambiar. El concepto de tiempo tiene que ver con el cambio, con que todo se mueve y cómo se integran los distintos niveles de cambio, los distintos niveles de movimiento, el desdoblamiento del tiempo, como dice Garnier, ¿no? Entonces, este ámbito de lo organizacional tiene que ver con nuestra capacidad de comunicarnos con otros para transformar nuestro entorno, el ámbito de la cultura. Entonces, bueno, la situación, ya se dijo, son escenarios. Escenarios donde las instituciones ponen elementos, por ejemplo, roles, donde la persona puede interactuar, donde sucede la vida cotidiana. Eso sería el ámbito de las situaciones, es el ámbito de la vida cotidiana, el día a día, los espacios, los movimientos. Entonces, hay que observar estos distintos tiempos y cómo operan con nuestra vida. Porque a veces queremos cambiar en lo personal, pero que también cambie mi familia, y eso es una institución. Esa cambia a su propio ritmo y es mucho, infinitamente mucho más lento que la persona. Sí, cierto. Cambiando la persona cambia tu interacción, tu forma de organización, tu posición frente a los demás y los demás tienen que reorganizarse. La inteligencia colectiva, a diferencia del pensamiento de masa, es un concepto que surge de un pensador que me gusta mucho también, que se llama Kropotkin. Tiene un libro que se llama El apoyo mutuo. Pedro Kropotkin.
Kropotkin propone en esta teoría una biología diferente a la darwinista basada en la competencia. Propone una biología basada en la colaboración y empieza a hablar de inteligencia colectiva haciendo alusión a las inteligencias de las hormigas, las abejas, ¿no? Los enjambres, las colmenas. Y empieza a hablar de eso como diciendo, estas formas de vida son supremamente funcionales porque son muy organizadas, tienen un altísimo nivel de organización. Entonces hay que entender también cómo el ser humano opera en estas dos dimensiones, ¿no? La parte de la masa, del pensamiento de masa, y la parte de la inteligencia. Y cómo el cerebro enjambre del ser humano, así como el de las hermanas ratas, ¿no? El cerebro enjambre se puede activar de muchas maneras. Desde la parte del apoyo mutuo y la inteligencia colectiva, la inteligencia organizacional, ¿no? O de la parte del miedo, la carencia, y desde ahí el pensamiento de masa, el ya no racionalizar, ya no observar, tener que seguir a los demás, porque ya no hay ese momento, ya no hay esa pausa, se perdió la oportunidad de eso. Entonces, bueno, ¿de dónde nace el pensamiento de la inteligencia colectiva? Bueno, eso es un proceso puramente biológico, como lo dice Kropotkin. ¿Cómo funciona en el ser humano? Bueno, ahí voy a hacer alusión a otro libro que también cuando lo encontré fue encontrarme, que se llama Animales Eminentes. Si aquel es poco popular, este es mucho menos. Es un autor que se llama Manuel Esteban Sánchez, de la Universidad de León. Buenísimo. Está escrito de una manera muy extraña en corolarios, pero es buenísimo. Y aquí él define al ser humano como un animal eminente, eminentemente cultural. Ven que usamos mucho ese término. En el libro hacemos toda la referencia y una síntesis, lo que más que le pudimos extraer de este libro, en el libro de nosotros, de él, de este autor y de lo que él reflexiona, porque embona muchísimo con cómo opera nuestro cerebro y cómo la inteligencia y el apoyo mutuo y la colaboración o la agresividad son inherentes en el ser humano. Entonces, para empezar, por ejemplo, desde la parte de la neurobiología, la paleoneurobiología, que es un poco lo que hace este cuate, la historia neurológica de la ética, de la conducta humana. Por ejemplo, él dice, nos han puesto como conductas opuestas la bondad y la agresividad, como formas éticas diferenciadas. Entonces, si eres pacifista, tienes que rechazar la violencia. Si eres violento, tienes que rechazar a los pacifistas. El mundo es una guerra. Entonces hay como una dualidad aparente. Y lo que él dice, y eso, bueno, también lo dijo Goldman, ¿no? Con la inteligencia emocional, se trata, y lo dijo mucho antes Aristóteles, ¿no? Se trata de distintas expresiones acorde a lo que sucede en el contexto, en el entorno. Una persona debe y puede ser agresiva en unos contextos y debe y puede ser armoniosa, pacífica en otros. Entonces, esto lo que también nos dice es que está regulado por procesos del cerebro, por procesos neuroquímicos que está diferenciando mi cerebro de lo externo a lo interno, porque eso hace el cerebro, es una inteligencia que observa qué pasa afuera para poder comunicar a mi cuerpo de cómo actuar, que es lo que llamamos el sistema nervioso central periférico, ¿no? Mis respuestas condicionadas, mi sistema endocrino, mi sistema hormonal, ¿no? Porque yo nazco y mi sistema hormonal de bebé es el de mi madre, que es prolactina, ¿no? O debería serlo. Naces incompleto y ese entorno complaciente te permite reconectarte a ti. Lo hemos mencionado en algún otro capítulo, ahora no recuerdo en cuál, que el ser humano actúa con base en deseos, en su deseo de dar, porque dando es como el grupo, el colectivo, reconoce tus necesidades y también satisface las que tú no te puedes dar a ti mismo, independientemente de tu posición, ¿no? Porque varía. Pero ese es el tema de la inteligencia y el apoyo mutuo. Yo doy todo lo que me da mi gana, porque recuerden que el cerebro funciona por pulsiones, señales, pum, 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 pum. Eso es el sistema hormonal.
Esas señales es como la parte más visible o la más estudiada, ¿no? Esas señales que manda mi cerebro a mi cuerpo para que actúe ante lo que percibe y que eso no lo regulamos. Por eso dice Garnier, pon atención en el pensamiento, porque la acción ya es una consecuencia. Igual dice Luhmann, el sociólogo alemán, pon atención en la comunicación, porque la acción ya es una consecuencia de la comunicación, de la operación de la comunicación. Entonces hay que ir un pasito atrás, más profundo, también al cerebro, también a la parte biológica, porque la cultura, el apoyo mutuo, el lenguaje humano, el animal eminentemente cultural que somos, es producto de la evolución. Solo que dimos ese salto, ¡pum!, con la cocina, con el fuego, la transmutación de los alimentos, que hablamos en algún momento también, ¿no? Hay un capítulo de alimentación, recuerden, ¿no? Entonces, este salto tiene que ver con cómo encontramos tiempo de dedicarnos a eficientar la complacencia como forma de vida, el apoyo mutuo. Nos volvimos tan frágiles, digo, por hacernos cabezones, porque tuvimos que hacernos bípedos y perdimos todas las cualidades de tener 4 patas. Hicimos 2 brazos que son para hacer cosas más delicadas, pero más débiles, ¿no? Y más lentos. Entonces lo sustituimos por nuestra capacidad de justo organizarnos. Esa es la única explicación a la evolución humana, a este gran éxito que tuvimos, a este salto evolutivo. Solo que esta forma, como decimos, es reconocerle a la mujer y a la cocina el poder que este sistema no puede reconocer. El sistema de organización dominante, por decirlo de alguna forma, que ahora vamos, el de la masa, el de lo moderno. Y bueno, sintetizando, mi cerebro se regula por pulsiones. Todo, la sed, el apetito, la reproducción, todo se regula por señales que manda mi cerebro a mi cuerpo para que actúe. La pulsión más importante de un ser social es el impulso de hacer algo que contribuya con mi grupo para que mi grupo contribuya con lo que yo no me puedo dar como individuo. Esa es la relación. Entonces, la cría humana debe aprender eso, a satisfacer sus deseos para luego que sus deseos estén correlacionados sistémica, organizacionalmente, con roles que la sociedad necesite, ¿no? En congruencia, vamos a decir, con este diseño del apoyo mutuo, de la inteligencia colectiva. Recordemos entonces este quiebre histórico. Esta que llaman históricamente matricidio, que es un evento muy importante que tenemos que reconocer que existe ahí, porque es un bioshock de la humanidad, un DHS, en palabras del doctor Hamed, un síndrome de Dirkhammer, pero de la especie humana, ¿no? Cuando culturalmente se sistematizó, se generaron toda una serie de instituciones que se basan en la separación de la madre y la cría lo más temprano que se pueda, y de su funcionalización, no para la complacencia, sino para la obediencia, ¿no? La que decíamos es la visión del mundo del pastor y el rebaño, el Estado y el pueblo, el líder y la masa, ¿no? La masa que hay que alentarla, impulsarla, alimentarla, ¿no? Dependiendo del tipo de masa es lo que le vas a alimentar. Masa se alusiona a algo que no tiene diferencia. Amasen, agarren plastilina de 100 colores y mezclenla y todo acaba gris, ¿no? Porque ese es el sentido de la masa, ¿no? No pierde sus diferencias. La sociedad moderna fue construyendo esta visión de masa, ¿no? La fue construyendo de muchas maneras, algunas más sutiles, otras más superficiales, porque la masa también está en las visiones individualistas, no solo en las comunitaristas, ¿no? Es una visión, por ejemplo, desde lo individualista es el tema del consumo. Pretendo que soy un individuo porque consumo lo que yo me gano, ¿no? Pero consumo lo mismo que todo mundo. Sigo esos patrones de alimentar desde ahí mi perspectiva de masa, ¿no? Grandes fenómenos como lo que sucedió en la famosa Alemania, ¿no? La Alemania nazi, pues es el gran fenómeno donde la masa explota con todo su poder y su crueldad
y su ceguera ante lo que pasa, ¿no? Esa incapacidad de diferenciar, porque las necesidades han sido exacerbadas tanto, porque recuerden que surge gracias a lo que a toda la Alemania nazi surge por lo que viene como castigo por la humillación de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Entonces de ahí se alimenta, ¿no? Porque sí fue muy castigado el pueblo alemán económicamente, entonces sí se generó carencia y un resentimiento, pues por toda esta idea de frontera, de Estado-nación que tenemos, ¿no? De pensar en personas, en seres humanos, ¿no? Pues bueno, ¿qué ha ido pasando? El ser humano lo que tiene que aprender, lo que tiene que desarrollar como una primera parte de su desarrollo neurobiológico es reconocer su cuerpo, reconocerse como cuerpo, soy un cuerpo. La primera dimensión que tiene que aterrizar el niño, porque no es todavía un cuerpo, no está conectado, ahí está el cuerpo, están los órganos, no están conectados. Es lo importante de las redes neuronales y de cómo se hagan, porque eso genera condicionamientos, son caminitos que va a seguir el cerebro muy fácil, porque esos caminitos se hacen justo de la interacción con el ambiente, con el entorno, que en el caso del ser humano es un entorno cultural, simbólico, de lenguaje, es decir, de palabras, de tratos, de símbolos, de espacios, de formas, de contacto, de rituales, ¿sí? Todo lo que está acá. Ese es el entorno donde la persona se adapta, es donde extrae los elementos para narrarse una biografía, ocupar roles, incluso para llegar a transformar, hacer un manifiesto, por ejemplo, ¿no? Que cambie todo esto. Son procesos de interacción. ¿De dónde viene entonces todo este poder, toda esta forma, ¿no? Toda esta capacidad de cambiar? Entonces decimos, el ser humano tiene que aprender que es un cuerpo. Entonces luego, conforme crece, va identificando sus necesidades. Dice, ay, ¿se acuerdan como los bebés? Les digo, me encanta este descubrimiento, ¿no? Cuando se le quedan viendo la mano un montón de tiempo. Y es porque digo, ay, güey, eso que pasaba frente a mí es soy yo, ¿no? Porque estaba la mano, pero no era como controlada por el crío, propiamente se lo va agarrando. El bebé nace nada más con el puro impulso de agarrarse así, ¿no? Como de los primates de agarrarse a los pelos de la mamá la teta, ¿no? Pero son impulsos. Lo demás no tiene como ese reflejo, lo va construyendo y se va dando cuenta que es un cuerpo que le gusta ser complacido y creo que le gusta complacer, ¿no? Que le da felicidad que otros sean felices con él. Y eso desde bebé va creciendo y se supone que eso se genera como una conducta. Si tiene una mamá complaciente, porque la mamá es complacida, porque hay instituciones coherentes que reconocen lo mamífero, o sea, antes del matricidio, por eso digo que es tan importante el matricidio, porque está la clave de todo lo que pasa acá. Y entonces, a partir de esta conexión, la cría crece y sabe qué quiere, sabe que le gusta, lo hace, y siempre es lo mejor para los demás. Por lo tanto, los demás, pum, regresan. Y así cada uno. Ese es el sentido del apoyo mutuo. Nos podemos sentar y tomar, por ejemplo, compas por ejemplo, aquí los Wirraritare que hacen asambleas que duran días, pero se ponen de acuerdo cientos, duran días, pues claro. Entonces tienes que ir con la paciencia de pertenecer a una inteligencia colectiva. Y hay varias, sí, ¿no? La asamblea es ese tema, del consenso, el de escuchar las palabras diferentes y llegar a una sensación grupal. Hemos perdido eso, ¿no? No, no somos individuos, entonces nomás votamos y la dictadura de las mayorías, ¿no? Así se llama. Y las minorías, bueno, a ver cómo le hacemos. Esa lógica la tenemos metida. Bienvenidas al pensamiento de la masa. Eso es justo el pensamiento de la masa. Del otro lado, ¿no? ¿Qué sucede en esta cultura que no te acuerpa? Que no te permite reconocerte como un cuerpo deseante, complaciente, como forma de vida, sino que te separa de la mamá, te separa sistemáticamente, no tienes el contacto epidérmico que genere ese tipo de sensibilidad, sino que decíamos, se hace el cortisol a nivel hormonal y se va a los músculos, te acorazas, te haces insensible,
te despegas de la madre ya no es la madre biológica, sino la madre patriarcal que domestica, ¿no? Que inculca la obediencia y la sumisión como forma de vida, como a ella le fue inculcada, por supuesto, porque son patrones que se repiten. Y es toda una cultura basada en este tema de la obediencia, de la sumisión, ¿no? Entonces es donde hay que voltear. Otra vez a cuestionar de dónde vienen estos sistemas. El último bastión donde pudieron despertar esta memoria es en el concepto de enfermedad, con todo este tema del contagio, porque ya activas el pensamiento colmena, algo pasa, ¿no? Y nos preocupan las demás personas, por supuesto, somos una especie. Uno, aunque hablemos o sea, hablamos de estos temas porque nos duele lo que está pasando, las muertes que se están generando. No es negar, porque luego nos dicen negacionistas o conspiranoicos, ¿no? Y digo, pues sí, sí me pongo más de ese lado, pero el conspiranoico no es ese loco que ignora lo que pasa, es ese que busca qué está pasando y lo explica de una manera distinta al de la masa. Y ahí se esconden, porque está detrás de la religión llamada ciencia, que no se cuestiona. La ciencia de las patentes. Te van a meter algo en tu cuerpo, pero no te puedo decir qué es legalmente. Ah, y aparte tampoco me voy a hacer responsable, porque para eso son las entidades públicas que estamos desfalcando. Los sistemas de salud que estamos destrozando, la economía que estamos destrozando, ¿no? O sea, son lógicas que solo aplican si no sabes quién eres, dónde estás, qué eres. Y luego hay muchas formas de exaltar este tema de la masa. El tema es entender qué está detrás. Y lo que está detrás es una concepción de la organización de los cuerpos, de la organización de los síntomas, de la organización de los pensamientos, de la interpretación del destino de la especie. Está brutal y todos tenemos que participar en ese tema. ¿Qué roles nos están dejando? Está prohibido todo menos trabajar, como siempre, claro. El sistema necesita esclavos. Está cañón. Y tenemos que hacerlo. O morimos de hambre. Nos embargan la casa. Y está el tema sí personal, está el tema histórico. Es el tema de las demás y los demás. ¿De qué me sirve yo aislarme y salvarme, iluminarme en mi islita personal? Si olvido todo esto, si no lo tomo en cuenta. Como digo, mucho del tema de esto es que tenemos que sanar y entre paréntesis de la sociedad, es decir, sanar de la sociedad y sanar la sociedad. Porque somos seres grupales. Pero tenemos que comprender este dinamismo. ¿Y dónde están las claves de acá? Yo rematernarme. Sobre todo si soy adulto, si soy adulto, pues tengo que yo hacer ese proceso de asumir y como organizar roles de rematernaje, ¿no? Ya hablaremos de eso también. ¿Qué implica rematernarme? Darme lo que no me pudieron dar a nivel de rehabilitación. Porque para mí, como digo, una clave es la rehabilitación a nivel de la medicina, más que curar otra vez. O sea, si yo te vendo curas para este mal, estoy ratificando el mal. Ponle que te vendo la cura, pero no te estoy curando el mal. Te quito una cosa, pero no te quito la raíz, la concepción, la forma. Eso es supremamente importante. Y como dije en la conferencia última del último congreso de la asociación, es importante reconocer nuestra intuición, también nuestra racionalidad, porque también lo vemos separado. Por eso tenemos luego todo separado, masculino, femenino, ¿no? Los tenemos separados en hombres y en mujeres, cuando son hemisferios, ¿no? Son otra cosa. Entonces hay una revoltura en esos conceptos, por las formas y los roles que hemos ido construyendo. Si vamos a la raíz profunda, lo que recuerdas es quién eres. Y desde este rematernaje sí tenemos que regresar a construir nuevas formas de organización.
de producción. Cosas que a veces uno dice, no, ya está dado todo, y pues no, es que eso es lo que quieren que creamos. Como digo siempre, si investigan un poco, metan el término permacultura, por ejemplo, más allá de agricultura orgánica, porque eso ya también lo volvieron una etiqueta, una certificación que se compra llenando formatos. Y ya, güey, la verdad. Entonces, no, el tema es de dónde viene la conciencia, cómo se llama, quién produce, tú, vincularnos con ese proceso activamente. Siempre hay formas, siempre, vamos construyendo más, ¿no? Ahí yo conozco personas, hace falta redes, hace falta gente que tenga estos temas de conocimiento para vincularlos a nivel de inversiones, a nivel de elementos para realmente conocer y todo cercano a su territorio. Debe ser ahí, pues, no es como, vengan, inviertan allá. No, no, ahí en sus territorios, siempre hay, ¿no? Entonces es como repensar, y decir, ay, ¿qué otras cosas puedo hacer? Y luego vamos y preguntamos, pero ¿cómo, no? Díganme cómo. Que alguien nos diga cómo, que estamos buscando al pastor, al maestro, al método, a la técnica. Eso pasa mucho también. Mucha gente que ha estudiado estos temas de lo alternativo y que estaba como muy feliz, ¿no? Encontrando de repente con todo este asunto, todo este cambio, todo este encierro, pues mucha gente se regresó y tiene otra vez miedo y se está protegiendo del contagio y se le olvidó todo lo que hemos ido aprendiendo respecto a ese tema, porque como nos activan desde el miedo, el miedo, el miedo, el pensamiento colmena, pero el pensamiento colmena con base en la escasez, porque vuelvo al no tener madre, la visión del mundo del pastor es inminente. Si no cuido mi propiedad, la pierdo. Tengo que trabajarle para que crezca, acumular, acumular, acumular. No pensamos en flujos, ¿no? Por más que queramos, y suene bonito en teoría, ¿no? En la práctica, por ejemplo, en el tema económico, en el tema sexual, en el tema pareja, lo vemos diferente, ¿no? Entonces, el pensamiento masa tiene que ver con esta desconexión profunda de nuestras pulsiones. Por eso, en lugar de dar, pedimos, porque pensamos que no somos capaces de darnos a través de nuestro deseo lo necesario. O sea, de dar lo que yo quiera y saber que eso lo merece el mundo y el mundo lo va a reconocer. Pues esa certeza es un flujo muy importante donde tenemos que reconectar y eso parte del cuerpo, parte del sistema hormonal. Al separar el crío de la mamá, lo que se altera es el sistema endocrino. Por eso se atrofian muchas glándulas, como la timo principalmente, ¿no? La hipófisis, la pituitaria, ¿no? Tenemos afectaciones a nivel neurológico precisamente porque se altera el cuerpo endocrino. Tenemos que rearmonizarlo. Por eso las mamás, que deberían ser, vamos, complacidas, es decir, protegidas, pero sí protegidas, pero más que protegidas, complacidas, entre otras cosas, obviamente, de que no le pase nada, pero más que nada que estén en ese entorno, como no lo tienen, y para sostener la vida, lo que se desgasta es su cuerpo. Hormonalmente quedan, perdónenme, jodidísimas, desreguladas, tardan años. Si es que se cuidaran, tardan años en recuperarse, ¿no? Sin tratamiento. Con tratamiento pueden durar mucho menos, porque existe ese concepto, se llama desgaste postnatal. Es un concepto médico muy importante que habla de la desregulación hormonal que surge de maternar. Obviamente la medicina se suele tomar casi como un hecho. Nosotros decimos, no, es un hecho en una cultura que no te permite maternar congruentemente, cuyas instituciones y cultura borraron por el matricidio, volvieron tabú todo este tema que nos es como desconocido y ajeno y confuso, y nos puso una maternidad natural disfrazada de ciencia, de ginecología, de obstetricia, de asepsia. Investiguen la noción de aséptico. ¿Cuándo se volvió sucia la tierra? Hay que barrer porque la tierra es sucia. ¿Cuándo se volvió un signo de pobreza vivir en la tierra? Eso no siempre ha sido así. Toda esta idea que tenemos que la civilización nos ofreció una longevidad es mentira, porque eso es solo a una parte de la población. Por ahí hay un cuate, se me olvidó ahorita el nombre, muy famoso,
que habla de educación y así, que dice que en el futuro, es su profecía que no se va a cumplir, por supuesto, no los vamos a dejar, pero que en el futuro va a haber dos razas, ¿no? La de esta banda que es toda cyborg, que sí logra aplicar la tecnología en su vida, y así como la reina de Inglaterra y esos güeyes que ya se mantienen vivos artificialmente, ¿no? Y toda la demás gente que siempre se ha muerto porque no tiene acceso a una vida digna, ¿no? Y que de repente empieza a tenerla, porque vamos, se empiezan a generar mejores condiciones de vida a nivel material, porque la modernidad te ofrece eso, pero ¿dónde está fallando este sistema? En la parte emocional, en la parte del pensamiento. La parte de la organización se fue enfocando en una cultura basada en la producción, porque tiene mucho sentido, porque para eso es la masa. Hemos durado generaciones luchando por derechos laborales y está bien. Hemos tenido esta idea del proletariado, que es la masa. Y de repente nos hemos dado cuenta de lo importante de la persona que siente, que piensa. Y es importante redinamizar todos esos esquemas. Si yo me quedo solo en la persona y solo sano a la persona, la vuelvo a hacer refuncionar esto, a enfermar de otras maneras o enfermar a otros, no sabemos. Hay que sacar de raíz y se pueden hacer muchas cosas. Quizá aquí pareciera que hay que salir a la calle. No, no, no. Cambiar las formas de organización a veces es simplemente dejar de actuar con el rol que se me ha impuesto en mi sistema familiar. ¡Pum! Y eso empieza a cambiar todo. Porque ya cambias una cosa, ya quieres cambiar otra. No, no es cosas tan complicadas. Cambia mi lenguaje, cambia la forma en que te describo. Pasa mucho que vienen mamás con hijos adultos, que una de las primeras consignas es: deja de decirle hijo, dile por su nombre, porque ya no es tu hijo. Biológicamente el maternaje dura 7 años de la mamá y la cría, y más o menos otros 7 en promedio ya de la manada, ¿no? Lo que es de los 7 a los 14, a la pubertad. Esa etapa ya le corresponde a la manada, como el cuidar al cachorro, cachorra, ¿no? Pues ese es el tema que queríamos charlar hoy, el pensamiento de masa versus la inteligencia colectiva, el apoyo mutuo contra el pensamiento basado en el miedo y no cuestionar. El concepto de enfermedad surge del pensamiento masa, el sistema sanitario surge del pensamiento masa, la patología se basa en el pensamiento masa, es decir, conceptos basados en la guerra. La masa es esto que tienes preparado para la guerra. Observen, observen la historia. Vamos a ver si hay comentarios por acá. Bueno, ya me encontré una pregunta, qué chido. Dice, una pregunta: ¿crees que están usando las leyes de la nueva medicina germánica para promover el contagio? Ay, Ezequiel Barreto, ¿están usando las leyes? Mira, me puse a pensar porque es una pregunta bastante interesante. ¿Están usando las leyes de la nueva medicina germánica para promover el contagio? Bueno, realmente desde la perspectiva de la nueva medicina se dice que el contagio no existe como un dogma. Y luego entonces están todos los experimentos que demuestran que sí hay un intercambio de microorganismos. Entonces, de alguna manera, el intercambio de microorganismos, de información, existe y está regulada por el sistema inmune, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí, de alguna manera, se hace es esta no creencia en el contagio. No creencia en el contagio. Hace unos días posteé en mi Facebook personal algo que me decían que si creía en el virus, ¿no? Y yo decía, no creo, de crear, creencias de creer. La creencia entra en un ámbito de lo inexplicable. Digo, esa es la definición que ustedes pueden buscar en cualquier lado, ¿no? Está basado en, das por hecho algo que no puedes y no necesitas cuestionar. Se basa como en un acto de fe. En el acto de fe que puedo salir a la calle y no me van a atropellar. Que puedo seguir respirando después de exhalar, ¿no? Son pequeños actos de creencia. Las creencias operan a ese nivel, que la muerte de alguien querido y qué sucede después, el gran misterio, dicen las abuelas, los abuelos, ¿no? Entonces, más que aquí hay un tema, ¿de dónde viene la teoría del contagio?
que en qué tanto tiene validez y qué tanto se ha vuelto una creencia, un axioma. Está el experimento del cuate que se llegó y se bebió enfrente del colegio inglés de médicos un vaso, ¿no? Creo que lo comenté en el primer capítulo, ¿no? Un vaso con cólera, y no le pasó nada. Pero sus 2 asistentes o 3 asistentes se murieron de cólera, que hicieron lo mismo. Él no, tenía la certeza. Si te pandeas poquito, te mueres. Entonces, eso es lo que pasó con mucha gente que estudia mal. Dicen que si quieres esconder una verdad, yo creo que por ahí va la pregunta de Ezequiel, espero, ¿no? O al menos así lo entiendo yo. Si quieres esconder una verdad, enséñala mal. Muchos personas que hacen nueva medicina lo reducen a esas leyes. Aprenderse de memoria, güey, las pinches tablas, qué puta aburrido. O sea, están maravillosas, pero no como de memoria, como, wow, como unas tablas de navegación del mundo, del cuerpo, de la interpretación, que no es una definición, nunca te dice nada de lo que va a suceder para la persona, te orienta. Te dice, mira, la persona tiene un conflicto con este matiz. Coño, es como decirte, es rojo, pero ¿para cuántas cosas sirve el rojo? Es lo mismo las nuevas medicinas, las leyes biológicas. Entonces, todos esos temas memorísticos es porque su pedagogía es súper atrasada en ese sentido, porque están pensando como les enseñaban a pensar en la escuelita, ¿no? De acumular. Y eso es como de lo más fácil de deconstruir, lo que digo, diferenciar entre condicionar y aprender. Porque hasta te dicen desaprende, y no, no, no. Nunca hemos aprendido. Nos han condicionado brutal. Al menos no por el sistema. Lo poco que has aprendido, quédatelo, porque eso te lo has ganado. No desaprendas nada de lo tuyo. Reconócelo. Cámbialo si es necesario, pero no lo desaprendas. Sigue aprendiendo. Más bien descondiciona todo lo que hemos ido platicando que nos imponen. Entonces, sí es verdad, mucha gente que había estudiado, que ha estudiado, medio estudiado, que creía que comprendía, que medianamente, de repente con eso se tambalea porque no tiene la certeza, porque no tiene todas las operaciones, ¿no? ¿De dónde parte? El por qué sí, por qué no. ¿Qué significa el contagio? ¿Qué significa el sistema inmune? La relación del sistema inmune del sistema inmune con el endocrino. Porque eso es lo que tenemos que entender. Todo el mundo piensa lineal. Sí, que cerebro-cuerpo, como si fuera una rayita, y es millones de procesos simultáneos. Somos redes, redes. Redes entre nosotros, en mi cuerpo, redes con el entorno, con el sistema nervioso central, con cada sentido, y redes entre nosotros a través de comunicación. Entonces, esa es una forma bien interesante de pensar. Acabamos de terminar el taller de calibración, espero por ahí alguna de las chicas y chicos que nos acompañan en el curso, vemos o sea, cómo aprender desde el camino, desde el mismo camino, a pasar del pensamiento lineal al complejo, porque dices, no es que puedo entender el pensamiento complejo, pero aplicarlo. Entonces, mucha gente sigue pensando lineal, algo que es complejo. Sigue pensando desde esta nueva perspectiva, como con métodos de la vieja perspectiva. Entonces, desde ahí sí puede ser, ¿no? O sea, sí puede ser que gente que medio, como que no eres capaz de explicar todas las certezas, sino que se manejan en el ámbito de la fe, del dogma, de la creencia, del que debe saber soy yo como especialista que pagué un curso y no tú que pues pagué el curso, ¿no? Hay cosas muy básicas que todo el mundo debe entender, son lógicas, pero de repente parece esto muy complejo. Echen otra revisada al video y van a ver que no es tanto, son cosas de sentido común de la vida, teorizadas con conceptos que para eso son la teoría, pero todos usamos teoría, todos tenemos conceptos y podemos modificarlos, y eso es lo que no nos enseñan. Pareciera que hay especialistas en pensar y especialistas en seguir, y eso es el pensamiento masa. Y te lo inculcan en la escuela con el maestro autoridad y con los alumnos masa que compiten. Y eso sucede en los hospitales, y eso sucede en el sistema médico. El que sabe qué te pasa es el médico, el farmacéutico, el especialista. Y güey, no tienen ni puta idea. No tienen puta idea. Están siguiendo todo como borreguitos, como las ratas, están pobrecitos. Con todo respeto a la mayoría de los médicos, pregúntele qué chingados vacuna, cómo funciona, cómo operan los mecanismos moleculares, ¿no? En serio, no hay respuesta. Dice, no, ¿qué significa que sea 95% deficiente? ¿Deficiente respecto a qué? 95 puto por ciento de eficacia de qué? No mames, eso es estadística básica. Es interesante, es interesante. Entonces, no, acá no promovemos nada.
en especial, ¿no? Menos ideologías. Las ideologías tienen que ver con la masa. Acá simplemente es nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, con toda la pasión quizá de lo que somos, pero nada, nada más de ahí. Excelente audio. Bien, Fabio, gracias, qué bueno. Gracias por lo de maestro. Muy bien. Se pasma. Buenas tardes. No sé en qué momento lo dijo. Bien. Gracias, Reina. Saludos también a ti. Vamos a ver qué dicen por acá en la página de Sanem también. Gracias. Ellos, sí, será, ellos nos quieren vacunar, sí, mientras no sé nada. Aristóteles, muchos dijeron eso, sí. Al mantenerse en casa dejas libre dejamos de percibir los rayos del sol. Sí, sí, nos cierran parques. Sí, es un aislamiento de la naturaleza, pero insisto, Ariel, ¿verdad? Esto es sistémico, o sea, esto no es nuevo, solo se exacerbó. Nos estábamos saliendo del huacal, diría mi abuelita, ¿no? Y nos volvieron a meter con puro miedo con este discurso pseudocientífico. Y ya, insisto, estoy viendo las mentes que yo consideraba brillantes caer como ratitas en esta trampa, que no cuestionan ni poquito esto, que están promoviendo todo este tema de las medidas sanitarias y se meten en el pensamiento de masa porque está disfrazado de científico. Entonces, todos los que no sabemos qué onda con la ciencia, vamos. Y los que sí creemos que sabemos de la ciencia, también vamos. Porque no muchos se meten en cuestionar. Mira, la nueva medicina, me regreso a la pregunta de Ezequiel de acá hace un rato, ¿por qué nueva? Bueno, ¿qué significa nueva medicina? ¿Qué significa vieja medicina? ¿No? La vieja medicina es una medicina basada en la patología. Entonces la nueva medicina no puede estar basada en la patología. Ergo, ¿no? Entonces, está basada en una visión integral y compleja del ser humano. Ese es como el gran salto. ¿Y los muertos de qué murieron? Claro, de qué nos, nos programan. Nos programan de una manera brutal. Somos vulnerables ante muchos embates por el pensamiento y que tenemos muchas debilidades internas sin resolver. Nos hablan de enfermedades comórbidas o comorbilidades. ¿Pero qué son las comorbilidades? Porque todos las tenemos. Si nadie fue maternado, Julia, si empiezas a sentir el abandono, coño, me estoy enterando, hay gente que tiene un año sin ver a sus seres amados, ¿no? Entonces empieza a haber una laceración de elementos básicos que están activando las carencias de toda nuestra vida, nuestra falta de contacto, nuestra falta de comprensión, de integración, de saber qué pasa. Nos volvieron al caos de nacer y no tener mamá y estar solos en la cuna o estar solos ahí con el hermanito, la hermanita. ¿Sí me explico? O sea, esa memoria que pensamos que es normal, por eso nos morimos, porque no hemos ido volteando a toda esta parte estructural de la que hemos hablado. Entonces vienen síntomas que todos tenemos, producto del estrés, que es lo que llamamos gripa, pero que son conflictos casi siempre de mucosas. Las mucosas tienen que ver con la corteza, tienen que ver con la parte sensible, con la comunicación. Entonces son conflictos casi siempre de contacto olfativo, ¿no? Gustativo, porque nos comemos con todos los sentidos, nos comunicamos con todos los sentidos. Entonces viene cualquier gripa y se empiezan a desencadenar, a constelar, ¿no? Se empiezan a constelar los síntomas. O sea, las constelaciones no solamente son las psiquiátricas que hablaba meramente todos estamos constelados, solo que hay pequeñas constelaciones, que es una constelación, las llamadas enfermedades psiquiátricas. Entonces se empieza a desencadenar un montón de carencias, me sale el miedo arcaico, y aunque yo haya estudiado mucho de repente, pues me pega el aislamiento, y a la mera el adulto sabe, pero el niño que nunca sané no sabe, y nunca lo sané porque nunca hice consciente toda esa carencia. Yo lo veo todos los días, todos los días, todos los días llega gente a consulta que dice, coño, no me había dado cuenta de eso. Siempre está ahí, pero no lo ves porque de eso vive este sistema. Entonces aparece cualquier síntoma y se desencadenan cosas bien profundas. Por eso se está yendo un montón de gente. Y aparte, todos estamos alimentando un pensamiento de muerte. Por eso nos lo alimentan. Somos
Esa es la inteligencia colectiva, una red capaz de vincularse entre ella, ¿no? Y a nivel de los pensamientos estamos interactuando. Lo que piensas construye realidades. Si estamos pensando en no morir, alguien se muere, a la mera nosotros no. Muy pocos quizá estamos pensando en vivir, en complacernos, en tocarnos, en chiquearnos, y hay que pensar más en eso. O sea, nos estamos muriendo porque nos han programado, porque eso es un genocidio programado terrible. Nos han programado por generaciones de pensar en la enfermedad, de creer en el contagio, de verdad de creer que el aire es tóxico y de no comprender los mecanismos del cuerpo. Insisto, la misma medicina tiene la psiconeuroinmunoendocrinología. Eso surgió de la medicina, de la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso central, las relaciones de esto con la conducta, que es tan importante, ¿no? Y del sistema inmune. Entonces ya todo el mundo dice, no, el sistema inmune, y empezamos a hablar del sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? No sé si se lo han preguntado. Bueno, tiene que ver, es el gran descubrimiento del sistema inmune, son unos cuates que postularon la gozada idea de que los bichos, como las moscas, nacen con una inteligencia, que saben haciendo lo necesario. Entonces se fue construyendo la noción de sistema inmune. Entonces, ay, güey, mi cuerpo, no necesito yo super protegerlo acá en mi pinche burbuja de gel antibacterial. Mi cuerpo sabe qué hacer ante todo, ¿no? Entonces, cualquier mecanismo de alteración de esa sabiduría es porque hay un mecanismo en el entorno y en el entorno lo podemos corregir. Nos pesan las memorias, nos pesa la gestación, nos pesa la genética, nos pesa la historia, nos pesa la cultura, nos pesan las palabras con que nos enseñaron a pensarnos y a comunicarnos. De eso se mueve la gente, Julia, creo, ¿no? Creo. Porque necesitamos hablando de un ámbito donde no tengo casos específicos. Ahí sí, ojalá. Pero ni autopsias dejaban hacer. Creo que ya, no sé si las están empezando a hacer. Entonces la gente no sabemos de qué se están muriendo. Sabemos de qué están diciendo que se están muriendo, que es reputa diferente. O sea, no es lo mismo que morirse, morir con y morir de. ¿Sabes? Y no se están diferenciando. Mueren con, no dicen mueren de. No saben diferenciar. Son estrategias de miedo, manipulación de masas. Guadalupe Robles dice, yo tengo 2 años y me siento mal. Claro, necesitamos hacer un ejercicio de contención. Todo esto va a generar traumas a mediano y largo plazo. Hay que empezar ya a actuar. Hoy hablaba con una amiga muy querida de Sanem, que estudia acá con nosotros, y que ella veía eso y decía, cariño, apliquémonos porque viene, claro, una crisis de toda esta soledad. Y se va a necesitar sanar porque este tipo de traumas tiene consecuencias a largo plazo. Sergio Benner dice, retroceso impulsado por el autoimpuesto, monopolio, curador y definidor de la enfermedad. Claro, por parte de la autoproclamada. Sí, es que no se cuestionan los conceptos y todo tiene historia. Gracias a ti, Dalia, por estar acá. Yo quisiera ser civilizado como los animales, dice Ariel, que dice Roberto Carlos. Perfecto. Pues bien, muchísimas gracias. Viene luna llena, vamos a tener un taller, les comparto por ahí, sigan al pendiente de la página cuándo y dónde y el link para que se metan si quieren vivirlo desde Zoom. Igual lo compartimos también en público, eso saben que son talleres un taller mensual donde vamos a abordar un tema un poco más a largo, que hoy nos quedamos un poquito más de lo normal, estuvo lindo. Si quieren ver la grabación, chequen el canal de YouTube, por favor, si quieren compartirla, compártanla por favor desde ya, que también es importante dinamizar distintas redes para que esta información llegue a más personas. Muchísimas gracias, un placer. Juan Carlos Vera Arias, empezar a actuar ¿cómo? Ay, ya me perdí. ¿De qué? Si me vuelves a decir, me quedo un momento más y te respondo. ¿Actuar respecto a qué? Ah, respecto a la crisis de ansiedad. Ya. Es que, perdón, como ya voy para adelante, luego me cuesta un poco meter reversa acá. Como yo lo digo sobre todo con la gente que hemos estudiado en SANEM, lo digo sobre todo con los que voy a empezar a convocar a todos los ex alumnos, ex estudiantes,
y los que aún están estudiando, por supuesto, de empezar a hacer redes de contención. Eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Ofrecer pequeñas, que no son obviamente un acompañamiento como lo hacemos formalmente aquí en SANEM, pero sí pequeñas sesiones de práctica donde tú te sientas contenido, son más bien sesiones de contención. O sea, esta práctica iría más orientada en la contención emocional, ¿no? En generar, y eso lo haríamos nosotros como SANEM, herramientas específicas desde la psiconeurobiología para sanar lo brutal de esta separación, que nos va a doler hasta el periósteo. Ubiquen la corteza postsensorial. Son conflictos brutales. Y esas separaciones estamos viviendo. Entonces vamos a empezar a abordarlo desde ahí. Eso es como vamos a empezar a convocar. Desde acá lo hago. Bienvenidas y bienvenidos los de SANEM. Está un grupo en Facebook que es privado porque es solo para los egresados, que sí, para que lo busquen los egresados de SANEM. Ahí vamos a empezar a armar muchas cosas porque también nosotros como escuela les vamos a apoyar. Se llama Seminario de Profesionalización de SANEM, ¿no? Entonces búsquenlo. Por ahí, si no, pregúntenme y se lo comparto, ¿no? Muy bien. En Facebook estamos como SANEM con doble N. Lo escribo acá. SANEM con doble N, SANEM Psiconeurobiología. Y también estamos en YouTube como SANEM Cuerpo Conciencia, porque, bueno, así se llama el canal. Muy bien, muchísimas gracias, Ale. Un placer. Mucho cariño para todas, todos, y estamos en comunicación. Nos vemos en unos días para el taller y yo creo que el sábado es la mera luna llena y nos vemos la próxima semana en el capítulo 8. Al menos llegamos hasta 9, que son los que tenemos programados, y ahí luego a ver qué hacemos los jueves. Si seguimos o hacemos otra cosa. Esperamos también sus opiniones. Mucho cariño y hasta pronto.